Muy buenos a todos, soy Edgar Aguilar Zaragoza, de Grupo 65. Actualmente estoy estudiando Ingeniería Agrónoma en el Tecnológico del Valle de Morelia. Hoy les voy a hablar sobre este pequeño insecto que es un dolor de cabeza para los productores de cítricos, en especialmente de limón en mi región, que comúnmente se le conoce como dragón amarillo. Es el causante de la enfermedad HLB, abreviada, y su nombre científico, o como nos debemos referir a él, es el Diaforina citri. Espero que les guste, les voy a hablar sobre este tema y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con lo más simple, que viene siendo la clasificación taxonómica. Aquí, como podemos ver, encontramos que el dominio es Eukarya, reino Animalum, el anfibio artrópoda, clase Insecta, la orden es Hemiptera, la familia es Libidae, género Diaforina, y como les decía, el nombre científico o especie es el Diaforina citri. Este insecto es muy problemático. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo llegó a México? ¿De dónde surgió este pequeño insecto? La primera vez que se detectó o fue descrito por primera vez fue en Taiwán por Kuwayama en 1908. De ahí pasaron varios años para que por fin fuera detectado por primera vez en el 2002, en el estado de Campeche y Quintana Roo. Y desde entonces se ha dispersado por todas las áreas productoras de cítricos del país. Una pequeña historia puede ser que en el noreste de México empezó en el 2005, después en el 2006 se fue para Sonora y Baja California Sur, y desde el 2008 se reporta en Tijuana y varios países. Esto, aunado, no es el único lugar, también se encuentra en varios continentes del mundo, como puede ser en América, donde existe una larga lista de países infectados, como en Asia. África nada más se encuentran cuatro países como Kenia, Mauricio, Reunión y Tanzania, y Oceanía, que también son pocos países, pero también hay mucha afectación. ¿Por qué es tan importante saber sobre esto? Porque en México los principales hospedantes de Aforina citri son la familia Rutaceae, como la naranja, que vienen siendo la naranja, la toronja, la lima, el limón persa, todo lo que viene siendo cítricos. Y los, y los hospedantes potenciales, como les dije, en mi caso lo que me interesa a mí es en el limón, porque se presenta en el país donde se observa que en Veracruz y Michoacán presentan la zona con mayor superficie de siembra de cítricos, que van de 17,000 hasta 51,000 hectáreas, y aunado también se presenta en un estado colindante que viene siendo Colima y también en Tabasco. Por eso es muy importante conocer este pequeño insecto y ver qué se puede hacer en contra de él. ¿Cuál es la morfología de este insecto? Los huevos son de forma ovoide, con prolongación en las puntas de color amarillo anaranjado y miden aproximadamente 0,2 milímetros. Son colocados en el extremo de los brotes tiernos sobre y entre las hojas tiernas desplegadas, apareciendo con frecuencia en un gran número en una misma ramita. La oviposición está condicionada a la presencia de brotes tiernos. Los huevos se incuban de 2 a 4 días. ¿Cómo son las ninfas? Las ninfas son aplanadas dorso-ventralmente, de color marrón amarillento, sin manchas abdominales, con esbozos alares abultados. Presentan filamentos a lo largo del abdomen y tienen 5 estados. Son sedentarias, se establecen sobre los tallitos tiernos y sobre los peciolos, no sobre las hojas, formando colonias con un número de individuos variable desde pocos hasta cientos. Las ninfas del quinto estado dan lugar a adultos que vienen siendo machos y hembras. Tienen 5 estadios ninfales que se completan en 11 a 15 días. ¿Cómo es el adulto? El adulto es de color marrón moteado y mide de 2 a 3 milímetros de largo. Los machos son levemente más pequeños que las hembras y con la punta del abdomen roma, mientras que el abdomen de las hembras termina con una punta bien marcada. Los adultos tienen poca capacidad para mantener vuelos muy largos, cuando son molestados saltan rápidamente. ¿Cuál es la fase en que transmite la bacteria? Es del cuarto y quinto estado ninfal y adulto. De en 15 a 30 minutos alimentándose en una planta infectada adquiere la bacteria. Y si quieres tener 100% de seguridad, en una hora más. El insecto no transmite la enfermedad a la descendencia. Detectar la bacteria del cuerpo del insecto vector es sumamente difícil aún por el PCR. En fincas muy infectadas por el HLB solo se llegan a detectar 14% vectores infectados con la bacteria. Así que vemos que es muy problemático este insecto. También sabemos que tiene un aparato chupador,
que es lo que le permite succionar la savia y también es donde deja esta enfermedad que es el HLV. Posee una metamorfosis incompleta, que es de huevo, ninfa y adulto. El tipo de alas que tiene son emelitros, que también son membranosas. Su tipo de reproducción es sexual y anfigonia. Bueno, voy a comenzar para decirles cuáles son los daños que provoca este insecto. La diaforina cicli ocasiona dos tipos de daños. El primero es el directo. Este es ocasionado por ninfas y adultos al alimentarse, ya que extraen cantidades de savia de las hojas y de los peciolos muy grandes, en donde se desarrolla la fumagina, la cual cubre las hojas de los árboles. Además, al alimentarse inyectan una toxina que detiene el crecimiento terminal y causa una malformación de las hojas y rebotes, lo cual impide el crecimiento normal de las plantas. Este daño se puede pensar que es como cuando el daño en el maíz, que se llama entristecimiento del maíz o algo así, donde se ve como el maíz está decaído. La tristeza del maíz, creo. Que se ve que está decaído, este pasa igual en los cítricos, pero por otro insecto. Los brotes que dan los cítricos son severamente dañados, lo que puede ocasionar la caída de las hojas o malformaciones en hojas maduras. Los árboles maduros pueden tolerar este daño debido a que la pérdida de hojas y rebotes es solo una pequeña porción total del árbol, mientras que los árboles de vivero y nuevas plantaciones son los daños mayores. Sin embargo, el segundo daño es el mayor, ya que esta plaga es la transmisora de una bacteria denominada Candidatus liberacter, la cual inhabilita el floema y ocasiona una enfermedad conocida como el greening de los cítricos o, o en chino el Huangong-Glong-Bing. Esta enfermedad tiene alta incidencia en Asia, África y en México, o en el continente americano. Ha sido reportada, como les dije, ya en Brasil, en Estados Unidos y en donde nos interesa más, en México. En México ha sido detectado en Yucatán, Quintana Roo, Nayarit y Jalisco. Así como en el 2010 empezó en Michoacán. 2009, una disculpa. Los síntomas del HLV incluyen brotes amarillos, moteados y clorosis de las hojas. El moteado se asemeja superficialmente a una deficiencia de zinc. Sin embargo, el moteado asociado con la enfermedad de HLV no corre solo a través de las venas como en la deficiencia de zinc, también cruza las venas de las hojas. Los árboles infestados reducen su crecimiento con poco follaje y pueden florecer fuera de estación. Además, hay muerte de ramas, caídas de ojos y frutos y producción de frutos pequeños deformes con semillas pequeñas oscuras y abortadas. El jugo que da este fruto tiene un sabor amargo y los frutos no duran apropiadamente, de ahí el nombre de greening de los cítricos. El HLV de los cítricos es una enfermedad más devastadora de los cítricos a nivel mundial. Ocasiona vigor de los árboles, amarillento de las hojas, disminución del tamaño de los frutos y su deformación, y final muerte en la muerte de los árboles de 5 a 8 años después de la infección. Es así porque es afecta demasiado. Entonces, como podemos ver, nada más dura 8 años esta planta después de ser infectada por este virus. Bueno, por esta bacteria, una disculpa. Así que es muy problemática. Ya cuando tienes un árbol infectado, lo único que puedes hacer es quemarlo y destruirlo, porque ya no es conveniente que esté ahí, porque puede llegar otro insecto que no está, que no está infectado de esta bacteria y al chuparlo se infecta y así vas propagando la plaga por toda tu plantación. El muestreo de esta plaga se puede llevar a cabo de forma visual en los rebotes de los árboles de los cítricos y de la limonaria. Este muestreo debe incluir todos los estados biológicos del insecto, como huevos, ninfas y adultos. Los huevos y ninfas chicas de primer y segundo instar se encuentran en los brotes tiernos, en los pliegues y entre los dobleces de las hojas. Las trampas amarillas con pegamento también pueden ser usadas como un método adicional para detectar a los adultos, los cuales son atraídos por este color, las cuales deben ser colocadas en los árboles a una altura de 1.5 a 2 metros del suelo. Otra forma de mostrar a los adultos es sacudiendo las ramas de los árboles sobre una red entomológica e inmediatamente colectarlos con un aspirador bucal y colocarlos en un frasco con alcohol al 70%.
El muestreo para la toma de decisiones en el control de la plaga. En las huertas comerciales se debe mantener la población del PAC a los niveles más bajos posibles, con el fin de reducir el riesgo de la transmisión del HLB. El monitoreo de las poblaciones de la plaga y la evaluación con la intensidad de las rotaciones es importante para la toma de decisiones de control de la plaga. Las acciones de control deben establecerse a nivel regional para poder reducir la densidad de la plaga. A continuación, se darán a conocer las actividades a desarrollar en las plantaciones comerciales de las regiones productoras de cítricos que pueden ayudar a reducir las poblaciones del insecto vector y por consiguiente la presencia de la enfermedad. Monitoreo. Esta actividad debe realizarse en forma semanal o bisemanal cuando existan rotaciones en plantación. El muestreo para la toma de las decisiones del control del PAC debe ser rápido y eficiente. Investigadores de la Florida recomiendan la metodología de desplazamiento de insectos a una hoja blanca con una cuadrícula mediante 3 sacudidas en las ramas del árbol. Los adultos son prioritarios debido a que pueden diseminar la enfermedad. Se sugiere que por cada huerta se obtengan 100 muestras. Para estimar la población de inmaduros se observan 10 brotes y se cuantifica si están o no infectados, independientemente del estado del desarrollo del insecto. Si en los 10 árboles no se alcanzan los 10 brotes, continuar hasta llegar a un máximo de 20 árboles, anotando el número de árboles que se requieren para obtener las 10 muestras. Con estos datos se puede inferir cuál es el estado de la producción de brotes en la huerta y hay que mantener una base de datos para la toma de decisiones de control de esta plaga. ¿Cuál es el umbral de acción? No se ha determinado el número de insectos que se deben tener para iniciar las acciones de control. En el caso de insectos vectores de enfermedades, como el caso de Diaphorina citri, no existe tolerancia. Una vez que está presente la fuente de inóculo, un solo individuo es suficiente para dispersar la enfermedad. En áreas donde no está presente el HLB, se debe mantener la densidad de población a los niveles más bajos posibles, para que en caso de que se detecten en los árboles infectados, se minimice el riesgo de dispersión. Algunos estudios señalan que 3 ninfas y 5 adultos por rama son suficientes para considerar una alta población de este insecto. Empezar sobre qué controles podemos utilizar. Voy a comenzar con el cultural. ¿Cuál es el cultural? La fertilización y el manejo óptimo de la humedad en las huertas de los cítricos hacen más tolerantes a los árboles del ataque de las plagas y enfermedades que afectan a los cítricos, ya que se optimiza el crecimiento de las plantas. Otra opción es la destrucción de árboles infectados. En zonas con la presencia de la enfermedad del HLB es necesario eliminar los árboles dentro de las huertas y a nivel de traspatio. Además, se recomienda eliminar las plantas de limonaria que se encuentran en los patios de las casas, parques y jardines públicos, ya que representan un foco de infección tanto de la plaga como de la enfermedad del HLB. Vamos por el control mecánico. El uso de trampas adhesivas es una técnica para monitorear y para el trampeo masivo de plagas, con la finalidad de reducir su incidencia. Una alternativa para cuantificar las poblaciones del asiático de los cítricos es el uso de estas trampas de color amarillo, las cuales deben ser orientadas para recibir la luz del sol y colocadas en los árboles a una altura de 1.5 a 2 metros del suelo. Además, pueden ser de gran ayuda ya que los insectos capturados no volverán a hacer daños al cultivo. Estas trampas se elaboran con plásticos de color amarillo y de un tamaño de 20 por 30 centímetros, y se les unta una resina sintética o grasa automotriz. Sin embargo, también son atraídos otros insectos por este color, por lo que si se observan grandes cantidades de fauna benéfica en esta trampa no será necesario eliminar el trampeo masivo. Voy por el control biológico. Cuando tú llevas un buen manejo de plagas, ya que se conserva la fauna benéfica nativa, entre las que destacan por abundancia diferentes insectos depredadores de huevecillos y ninfas del asiático de los cítricos. Dentro de algunas especies tenemos las crisiopas, la chinche pirata, la chinchojona y las moscas, Syrphidae, y algunas especies de chinches asesinas, arañas verdaderas y avispas como la familia Vespidae. Se ha observado un parasitismo del 70 al 80% de las ninfas de esta plaga por la avispita Tamaraxia sp. La hembra de este parasitoide ovoposita bajo las ninfas de tercero o cuarto instar. La larva del parasitoide se alimenta de esta, deteniendo su desarrollo hasta matarla. Bajo el cadáver se deforma la pupa de la tamarixia, hasta que el parasitoide emerge como adulto a través de un orificio circular
que realiza en el cuerpo de la ninfa de este asiático de los cítricos. También tenemos el uso de microorganismos entomopatógenos que incluyen hongos, bacterias y protozoarios y nematodos. Estos se han desarrollado de manera diferente al control biológico clásico, ya que son utilizados como tratamientos repetitivos y no como un organismo capaz de perpetuarse por sí mismo, es decir, que se manejan como insecticidas biológicos. Para el control del asiático de los cítricos, el hongo Bovera bassaniana presenta buena efectividad en el control de esta plaga en dosis de 2.4 por 10 conidias por hectárea. También tenemos el Girustella citriformis y el Paecilomyces fumosoroseus. Para concluir, también tenemos el control químico, voy a hablar un poco rápido de este. Además de presentar bajo impacto sobre la fauna benéfica que inciden sobre estas y otras plagas, los cítricos, en lo posible evitar el uso de insecticidas organoclorados, organofosforados, carbamatos y peritoides, los cuales son muy tóxicos para la fauna benéfica, entre la que destaca la avispita del género Tamaraxia, las cuales parasitan las ninfas de este. Las aplicaciones de los sistemáticos deberán llevarse a cabo 2 semanas antes del inicio del rebote de los árboles, mientras que los productos de la aplicación del follaje al inicio de los rebrotes al detectar las primeras poblaciones. Utilizar solo un insecticida a la vez, no repetirlo durante el mismo año, evitar el uso de mezclas y no incrementar las dosis iniciales efectivas con la finalidad de retrasar el desarrollo de las resistencias de este asiático de los cítricos de los insecticidas. Aquí hay una imagen de cuáles pueden usar y así. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por poner atención al video. Una disculpa porque me fui muy rápido en las últimas cosas, pero ya me había excedido del tiempo límite. Aquí voy a ver si pueden aparecer las bibliografías. Muchas gracias. Nos vemos.